En los albores de la antigua Roma, donde el pasado se mezcla con la opulencia y la corrupción, se esconde un intrigante secreto. ¿Cómo se recaudaban los impuestos en una época que vio surgir imperios y forjar leyendas? Prepárate para adentrarte en este misterioso viaje a través del tiempo y descubrir el oscuro y fascinante mundo de los impuestos romanos, donde la riqueza y la avaricia se entrelazan en una lucha sin fin por el poder. ¿Te atreverás a descubrir la verdad detrás de la antigua Roma y sus secretos fiscales? En tiempos modernos, estamos familiarizados con un sistema de impuestos que recauda tarifas sobre una amplia gama de actividades económicas, como ingresos, nóminas, propiedades, ventas, ganancias de capital, dividendos, importaciones, herencias y donaciones. La lista a menudo parece interminable. Esta inmensa tarea administrativa es impuesta y aplicada por el gobierno y a menudo cae bajo la supervisión de un poderoso cuerpo burocrático, como el IRS en Estados Unidos. Retrocedamos varios miles de años antes del surgimiento de tales instituciones y nos preguntamos cómo se recaudaban los impuestos. En los primeros días de la República, cuando la ciudad era pequeña, Roma realmente recaudaba sus propios impuestos. Esto era bastante primitivo y estos impuestos se grababan principalmente como un porcentaje de la riqueza de un individuo, en lugar de los ingresos como lo hacen los gobiernos en la actualidad. Imagina a alguien en los campos locales midiendo las tierras, las viviendas, las propiedades, los esclavos, los animales, los objetos personales y las posesiones monetarias de alguien. Luego, tomarían esta valoración total y la usarían para evaluar la riqueza general de un individuo. Esto se hacía cada 5 años como parte de un censo, y estos datos se usaban para clasificar a alguien en una cierta clase de propiedad. Esto estaba integrado en la forma en que los romanos configuraban sus obligaciones militares, con los más ricos esperados aportar más equipo y armaduras y estar en una cierta clase del sistema militar, mientras que las personas más empobrecidas probablemente tenían menos posesiones. Esto se superponía con clases de riqueza y grupos de edad, lo que finalmente formó la base para el desarrollo de las legiones romanas. Pero volviendo a los impuestos, cuando se recaudaban estos impuestos, las tasas generalmente eran fijas para las diferentes clases y se estima que estaban alrededor del 1% en circunstancias normales. Sin embargo, en caso de una emergencia, como una guerra inminente o un ataque, los impuestos podrían aumentar hasta aproximadamente el 3%, según nuestros cálculos. Estas son cifras aproximadas, pero te dan una idea de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, a medida que Roma crecía, se volvía cada vez más difícil evaluar adecuadamente la riqueza con precisión y, a su vez, recaudar impuestos de manera eficiente. Además, las conquistas constituían cada vez más parte de los ingresos estatales, reduciendo la necesidad de centrarse en el desarrollo de un sistema de recaudación de impuestos gestionado por el Estado. De hecho, para el año 167 a.C., la República se había enriquecido tanto a través de la guerra que ya no necesitaba gravar un impuesto sobre la riqueza a sus ciudadanos italianos. Aunque debemos admitir que todavía pagaban alguna forma de vectacailia, que eran esencialmente aranceles sobre cosas como importaciones, exportaciones o el uso de tierras públicas. Así que nunca puedes escapar completamente de pagar impuestos. En cualquier caso, con la carga fiscal trasladándose a las provincias y la pequeña república transformándose rápidamente en un vasto imperio, surgió un nuevo y único sistema de recaudación de impuestos. Lo que encontramos es que el rápido ascenso de Roma en el Mediterráneo superó rápidamente su capacidad administrativa. Cuando se agregaban nuevas provincias, su gobierno generalmente se otorgaba a un cónsul o procónsul y su personal asociado, que no superaban la docena o tal vez unas docenas. Aunque ese gobierno teóricamente era ilimitado, en la práctica, este pequeño grupo de funcionarios romanos debía depender en gran medida de las instituciones administrativas locales para obtener apoyo en la recaudación de impuestos. También buscaban ayuda externa. Lo que se desarrolló fue un sistema de recolección de impuestos que revivió la privatización del gobierno romano.
El sistema funcionaba de la siguiente manera: primero, los funcionarios romanos estimaban el impuesto aproximado que se debía extraer de una región. Luego, realizaban una subasta para otorgar los derechos de recaudar este dinero en su nombre. A esta subasta asistían los publicani o contratistas privados, que estaban involucrados en gran parte de la economía romana, pero en este caso nos ocuparemos de sus actividades en relación con los impuestos. En la subasta, digamos, por ejemplo, que el gobierno había dicho que quería recaudar 1.000.000 de sestercios. Lo que sucedía es que estos publicani llegaban con su empresa y decían: puedo recaudar 1.1 millones de sestercios. Luego, el siguiente diría 1.2 millones, y eventualmente, quien tuviera la oferta más alta ganaba el contrato. Ahora, lo que sucedía es que tenían el respaldo del gobierno para ir a recaudar esos impuestos. Esto beneficiaba al gobierno romano en el sentido de que reducía su carga administrativa y sus riesgos, y podían contar con obtener una cantidad fija de impuestos y recibirlos sin importar las fluctuaciones económicas. Para los publicani, la ventaja era que, aunque tal vez hubieran ganado la oferta por, digamos, 1.3 millones de sestercios, esos 1.3 millones de sestercios que habían apostado serían suyos para pagar al gobierno, pero cuando iban a las provincias, podían recaudar mucho más debido al respaldo de las autoridades romanas. Podían llamar a legiones, contar con la ayuda de los gobernadores locales e incluso pagar a matones para recaudar impuestos a punta de espada. Entonces, aunque tal vez tuvieran que pagar al gobierno, al final del día podían recaudar 2 millones o más de sestercios y llenarse los bolsillos de dinero. La cantidad de dinero que se podía hacer aquí era sin duda un gran problema, ya que condujo a cantidades ridículas de corrupción, explotación y opresión. Se pagaban sobornos a los administradores romanos para asegurarse de que miraran hacia otro lado y se producían todo tipo de travesuras. La riqueza de las provincias, especialmente en Oriente, era tal que los políticos virtualmente se arruinaban para tomar el control de una de ellas con la expectativa de que recuperarían rápidamente cualquier pérdida con enormes ganancias y se volverían fabulosamente ricos. Incluso Craso, que era famoso por su riqueza, encontró que sus 200 millones de sestercios eran insignificantes en comparación con los fondos recaudados por sus colegas saqueando las provincias. Su rival Pompeyo, por ejemplo, se decía que podía comprar y vender a Craso muchas veces con la plata y el oro que había recolectado. Sin embargo, esta explotación no quedó sin desafío. La pesada tributación a manos de los publicani a menudo empujaba a la población hacia el descontento o la revuelta. A veces, la tributación excesiva era regulada por los propios romanos, aunque esto se hacía menos por razones altruistas que por las maquinaciones de políticos envidiosos que buscaban frenar las operaciones de recolección de dinero de sus rivales. Durante las guerras civiles al final de la República, el sistema de recaudación de impuestos experimentó un declive como resultado de la interrupción económica y el hecho de que los generales y sus ejércitos ahora eran quienes recaudaban sus propios fondos. Con la transición al imperio, Augusto realizó muchas reformas que incluían un regreso a la tributación directa. Cada provincia estaba obligada a pagar un impuesto sobre la riqueza de alrededor del 1% y un impuesto fijo por adulto. Los sucesivos emperadores romanos lograron restringir algunos de los peores abusos en la administración provincial, pero nunca los eliminaron por completo. A medida que el imperio romano avanzaba, se volvía cada vez más organizado. Por ejemplo, Diocleciano centralizó la tributación, expandiendo enormemente el control de la burocracia romana. A pesar de estos desarrollos, el sistema administrativo romano seguía estando muy desconectado de las actividades diarias de la tributación, dependiendo una vez más en gran medida de intermediarios como las élites locales y los consejos municipales. En comparación, la administración de la China del siglo II se cree que tenía alrededor de 25 veces más administradores de élite trabajando en las provincias que el gobierno romano. Encuentro temas como este verdaderamente fascinantes y espero que disfrutes de esta inmersión en la economía antigua.
Mantente atento a más episodios y déjame saber tu opinión sobre este tema en particular y qué te gustaría ver en futuros episodios en los comentarios a continuación. Y, finalmente, no olvides pagar tus impuestos.